¿Nadie? Pero sí saben qué es electrocardiografía o EKG, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es EKG, joven? Un estudio que registra la actividad eléctrica La del actividad corazón, eléctrica. cambios en pequeños voltajes. ¿Ya? La actividad eléctrica. ¿Y quién determina la actividad eléctrica en el corazón? Los cambios en el voltaje. ¿Ya? ¿Quién se encarga de la actividad eléctrica del corazón? En el corazón. El miocardio. ¿Mm? ¿Quién? Están los famosos marcapasos, pues, ¿no? El fisiológico. ¿Quién es el fisiológico? ¿Cuál es el marcapaso fisiológico y dónde está ubicado? La coordinadora me ha dicho que use por mientras. Ah, ya, claro. Y ya cuando acabe el doctor Santos su práctica, ya usted usa él. Entonces, el doctor va a trabajar allá, me parece, porque yo le solicitaba el proyector. Ah, ya, Entonces, entonces, esta cosa la tengo por acá y Eso traigo por por allá. acá sí, yo lo de allá. Y cuando acabe el doctor, ya. Ah, porque él tiene una hora nomás, ¿no? Dos Sí, horas. tiene un grupito nomás, Ah. se fue porque está afuera y luego ya acaba y se va. Ya. ¿Ya? ¿Averiguaron? El nodo El nodo sinusal. sinusal, ¿no es cierto? ¿Ya? El nodo sinusal te marca una frecuencia cardíaca entre un rango. ¿Saben de cuánto es? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? 60. 65. Entonces, cuando el nodo sinoauricular está trabajando, es porque tu frecuencia cardíaca debería estar entre 60 y 100. ¿No? ¿Y qué pasa si ese nodo se bloquea? ¿Qué pasaría? Ya, te ocurrió el infarto justo en esa zona y el nodo ¡plum!, se bloqueó. ¿Qué pasaría? Se bloquea. Se muere. ¿Mm? Cuando ocurre a esos jóvenes y el paciente sobrevive, funciona el siguiente marcapasos. ¿Y quién es? No, antes de la de hay uno, que está entre las dos aurículas. Interauricular. El nodo interauricular o Auriculoventricular. auriculoventricular, ¿ya? ¿Qué te marca una frecuencia cardíaca de más o menos 40 a 60? O sea, los pacientes que tienen falla en el nodo sinusal, su frecuencia cardíaca no sobrepasa los 60, salvo que haga actividad, ¿no? Listo, falló ese, se bloqueó. ¿Qué pasa? ¿Quién funciona? El que le sigue, pues, ¿no? El AS de His. ¿Qué te marca una frecuencia cardíaca por debajo de 40, 45 por ahí? ¿Falló ese? Las fibras de ¿Ahora? Purkinje. Purkinje, ¿no? ¿Por debajo de cuánto? 30, 35, pero todavía cumple su función. A veces hay fallas justamente en esa zona, jóvenes, por los mismos fallas eléctricas, no por infartos, sino fallas eléctricas. O a veces se tienen que hacer ablaciones por extrasístoles. No, las extrasístoles son impulsos adicionales que nacen después de una sístole y una diástole. Entonces hay un nodo que está fallando. Si son frecuentes, se hace ablación de ese nodo, o sea, se suprime. No, para que no ocurra. Listo. Entonces, ¿por qué será importante conocer el EKG, jóvenes? O aprender a leer al menos, o reconocer las partes normales de un electrocardiograma. Porque al conocer los normales podemos saber cuándo hay una patología. Claro, patologías. Anatomofuncional. Por ejemplo, ¿qué patologías pueden detectar en un EKG? Isquemias. Ya, isquemias, ya. Infartos de miocardio. Infartos también. Ya. ¿Será lo mismo una isquemia que un infarto? No. ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Cuál será la diferencia entre una isquemia y un infarto? Un infarto es la muerte del tejido y el isquemia es la falta de irrigación. La falta de perfusión, ¿no es cierto? Puede ser por placas de terometosas. Y el infarto se da cuando ya no hay solución, generalmente mayor de media hora. Ya, listo, se muere el tejido. Muy bien. ¿Qué otras patologías podrás detectar? Arritmias mencionaron. Arritmias, hipertrofias ventriculares. También las taquicardias, ¿no? Las extrasístoles, como he mencionado. Las insuficiencias. Insuficiencias podría verse, ¿no? Cuando el músculo está dilatado, en este caso, ¿no? Listo. ¿Y cuáles son las partes del EKG, jóvenes? Las partes normales de un EKG. ¿Ah? Las famosas ondas, ¿no? Esto, jóvenes, ondas y segmentos. Recuerden que en el gallo te dan unos valores, ¿ya? Y tenemos pues la onda P, la onda Q, R, S y P. Y cada uno comparte un segmento, pues no tenemos el intervalo PR, el QRS, todo este complejo, ¿no? El segmento ST, que es importante para
diagnosticar infartos agudos de miocardio. Siempre se escribe, ¿no? O se describe infartos agudos de miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST. Es importante saber eso, ¿ya? Y finalmente el intervalo QT. ¿Ustedes saben por qué se produce la onda P? ¿Qué significa o por qué esta onda P? ¿Por qué es sobrelevada? Contracción auricular. ¿Cómo? Contracción de las auriculares. La contracción auricular, ¿no? O la despolarización de las aurículas. Despolarización. ¿Ya? Esa es la onda P, despolarización auricular. Y el complejo QRS De los ventrículos. de los ventrículos. Y la onda T La repolarización ya de los ventrículos. de los ventrículos. ¿Y la repolarización de las aurículas dónde está? No se expresa porque pasa en el mismo tiempo que el QRS. Está acá, ¿no? Y como el QRS pues, es un complejo mayor, son ventrículos, pues es más grande. Listo. Bien, acá tenemos el papel milimétrico del EKG, jóvenes, que recuerden cuando vemos en vertical nos referimos a milivoltios, voltaje. Y cuando vemos en horizontal nos referimos a segundos, tiempo. ¿Ya? Cada cuadradito es igual a ¿cuánto? A 0.04 segundos por tiempo. Entonces, un cuadrado grande equivale a 0.20 segundos. Lo mismo pasa con los voltajes, ¿no? Un cuadradito equivale a este chiquitito 0.1 milivoltios y 5 cuadrados a 0.5. 10 cuadrados se comprenden a 1 milivoltio, o sea, 2 cuadrados grandes. Listo. Esto es importante, jóvenes, para saber o para determinar el tamaño de cada onda y de cada segmento. Porque recuerden que la variación en tiempo y en voltaje te determina una patología. Entonces, ustedes cuando van a hacer una lectura de EKG, primero tienen que ver si el EKG, 1, está bien tomado y 2, sea normal o esté en un ritmo sinusal. Para que eso ocurra, ustedes tienen que ver que siempre esté presente una onda P antes de un complejo QRS. ¿Qué más? ¿Qué más tendrían que ver? Ya, bien viéndolo así a grosso modo nada más. ¿Qué más tiene que ver? Recuerden que el EKG también tiene derivadas, ¿no? La derivada de 1, de 2, de 3. ¿Y qué más tiene el EKG, aparte de derivadas? Las precordiales, que van de la B1 a la B6. Recuerden, para que el EKG sea sinusal y esté bien tomado y sea normal, derivadas del 2 y del 3 y ABF tienen que ser positivos. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo de EKG. ¿Ya? Aparte de la onda P que les mencioné, y D1 negativo. ¿Ya, jóvenes? Ya lo vamos a ver en los demás ejemplos que trae por ahí. Listo, acá está el tamaño o la duración de cada segmento y de cada onda. Esto lo deben aprender, ¿no? Del gaito, porque este es del gaito. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? el intervalo PR, ¿cuánta es su duración? De 0.12 a 0.20 segundos. ¿Y cuál es el PR? Este pedacito. ¿Ya? ¿Cuántos cuadraditos debe valer? ¿O cuántos cuadraditos debe medir? 0,4. O Ah. sea, 4 cuadraditos. 4, ¿no? Porque cada boleto, ¿cuánto equivale a 0.1? Milivoltios. Y como mínimo 0.20. ¿Cuántos cuadraditos? 2. Pequeño, ¿no es cierto? Listo. Entonces, jóvenes, estos apréndanse para su teoría, ¿ya? Porque probablemente les pregunto. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros y reconocer en un EKG? Primero, sacar la frecuencia cardíaca. ¿Saben cómo se saca la frecuencia cardíaca en un EKG? ¿Y cómo se determina? Mira, ahí está la fórmula. La regla de los 1500, dice. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú debes identificar en un EKG el segmento o la onda R. Estas son las R, ¿no? P, Q, R, S y T. P, Q, R, S y T. Entonces buscas las R's, pero no cualquier R, jóvenes. Las R's que coincidan o que estén más cerca de las líneas gruesas de un EKG. Miren, estas son las líneas gruesas. Mientras más cerca esté o mientras más coincida, les va a salir más exacto la determinación en este caso, de la frecuencia cardíaca, ¿no? En este caso, me parece que acá tomaron esto. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en tu examen? Vas a contar. ¿Cuántos cuadraditos hay entre estas dos R's? 5, 10, 15, 20, 21 y por acá hay otro, 22. ¿22 entre cuánto? ¿1500 entre? 22. ¿Cuánto te sale? 60. ¿Ustedes conocerán o sabrán de otra manera de sacar la frecuencia cardíaca? ¿Ah? ¿Han estudiado, de repente han visto la otra manera de sacar? La otra manera, jóvenes, es calculando o midiendo los cuadros grandes. Los cuadros grandes, jóvenes. Miren, estos, pero los van a dividir entre cuántos.
300, ¿no? Divida 300 entre 4. ¿Cuánto le sale? 75. 75. 75. ¿Sale igual que esto? No, no sé. Entonces, cuando quieran hallar la frecuencia cardíaca más exacta, tienen que utilizar la regla de los 1500. ¿Ya? Luego, cuando el EKG es irregular, o sea, cuando las R's, tienes una R acá, tienes otra por acá, otra por acá, ya no se utiliza ninguna de estas reglas. Tienes que contar 10 segundos del EKG. Obviamente, eso en su examen no va a ser posible porque tiene que ser largo. ¿Ya? Entonces, en el examen de un EKG corto nomás, donde estén todas las derivadas y estén todos los vectoriales. ¿Ya? Listo. Entonces, de esta manera van a tener que determinar ustedes la frecuencia cardíaca joven. ¿Ya? Listo. Bueno, en contrainterpretación les dije, pues, no, evaluar la onda P en D1 a F. La duración del intervalo PR tiene que ser en este, de 0.12 a 0.20. Y recuerden también la igualdad de tamaños del intervalo R y R. ¿Ya? Recuerden, ¿cuándo ustedes van a determinar que este tiene un ritmo sinusal o no sinusal? Yo te pregunto en tu examen, ¿este es el ritmo sinusal o no sinusal? ¿Cómo lo determinan? ¿Cómo? ¿A qué le suena sinusal? Hemos hablado de los nodos, ¿no es cierto? El sino auricular, que es el principal. Entonces, para decir que es sinusal, la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100. Está por encima o por debajo es no sinusal. ¿Ya, jóvenes? Listo. Ahora sí. El terror de... ¿Saben calcular el eje, jóvenes? ¿Han sacado el eje cardíaco alguna vez? ¿O para qué será importante sacar la cantidad de eje cardíaco? ¿De repente les suena esto? A ver, espera. Esto. Lo mismo, no hay donde lo ponemos. ¿Por qué sería importante con determinar el eje? ¿Qué creen? Entender cómo se expande la corriente. Claro, para ver hacia dónde se dirige, ¿no? la corriente eléctrica del corazón. ¿Y qué pasa? ¿Y cuándo decimos que un eje es normal? Ahí está, miren, jóvenes. Este es el corazoncito. Miren, acá está. Y la punta del corazón hacia dónde se dirige. Pero recuerden que para su examen yo no les voy a dar esto. O sea, ustedes tienen que calcular el eje realizando esto. Es fácil. Mira, se lo voy a explicar ahora. Eso sí me importa que les conozcan, ¿no? Porque en el examen viene más preguntas, te digo. Jóvenes, acuérdense o grábense esto. ¿Ya? Miren, este se llama triángulo de Icod. ¿Ya? Miren hacia dónde se dirigen las derivadas. Recuerden que les hablé de 3 derivadas. Las derivadas son de 1, de 2 y de 3. ¿Ya? Entonces tenemos acá de 1, de 2 y de 3. Se dirigen hacia abajo la de 2 y de 3 y de 1 es cruza hacia el corazón. ¿Ya? En referencia al corazón. Luego tenemos las unipolares, que son ABR y ABLI. ¿Qué significa ABR? Derecha. A ver, tú estás viendo el corazón así, derecha, izquierda y pie abajo de frente. ¿Ya? Listo. Pero ustedes lo que tienen que reconocer es hacia dónde se dirigen las manchitas. Miren, ABF hacia abajo, derecha, izquierda. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, lo que se van a aprender ahorita es hacer esto, ¿no? Para que no se lo memoricen, ya el examen es de esta a la otra. Ya. Lo único que vamos a hacer, jóvenes, es
trasladar las flechitas del triángulo acá para hacer nuestro eje. ¿Ya? Primero, ¿cuál trasladamos? De uno. De uno, joven. ¿Va? De uno. O sea, la flechita, la cabecita de la flecha significa positividad. Y la colita es negatividad. ¿Ya? Listo. Luego, ¿quién viene? De dos. ¿Cómo se dirige? Oblicuo. Agarras. Luego, de tres. De 3. Lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? Miren, estoy sacando nada más. ¿De? 3. ¿Quién le sigue? ¿Quién le falta? Le falta ABR, ABL y ABF. Empezamos con ABF. Miren, se dirige, cruza la perpendicular. Y ABR viene de aquí a aquí, ¿no es cierto? Miren, ABR. Y finalmente, ABF. Ahí tengo eje esencial de cabeza. ¿Y ahora los numeritos? De 30 y 30, bueno. 0. Empezamos. 0. ¿Qué es esto? 30. 30, 60. 60, 90. 90, 120. 120. 150. ¿Seguro? 150. Y 180. 180. Lo mismo acá. 0, 30. 30, pero negativo. Esto, 60, 90, 120, 150 y menos 180. Listo. Recuerden que si ABR es esto es lo mismo, ¿ya? La cabecita donde se dirige la cabecita es positivo, ¿ya? Pero en términos del eje, del círculo de Cabrera, de la flecha para abajo, negativo, positivo. Y de la flecha para arriba, negativo. ¿Ya? Un ratito. Algo. Dime. Si estoy en clase, ¿qué te pasó? ¿Ya?